¿Te has preguntado alguna vez cómo nos entiende un computador? ¿Será magia? No, nada de eso. Nuestro computador nos entiende porque tenemos programas que nos permiten hablar con él. ¿Y cómo lo hacemos?, os preguntaréis. El computador necesita instrucciones claras y precisas para ejecutar lo que queremos. Para ello, necesitamos comunicarnos con él. Y esto lo hacemos gracias a los lenguajes de programación. Pero para entender esto un poco más, veamos cómo nos lo comunicamos nosotros, los humanos. Los humanos nos comunicamos gracias al lenguaje, es decir, un conjunto de símbolos y sonidos que tienen un significado para nosotros. Esto es lo que se denomina la sintaxis y la semántica. El conjunto de símbolos que forman nuestro lenguaje es la sintaxis y el significado de estos es la semántica. Por ejemplo, si yo me fuera a China, debería poder conocer los símbolos y su significado, y si no, no podrían entenderme. Pero veamos exactamente cuáles son los elementos que conforman este proceso de comunicación entre humanos. En el proceso de comunicación intervienen varios elementos. Tenemos, por ejemplo, un emisor, que es quien transmitirá cierta información. Esta información se denomina mensaje. El mensaje lo recibe el receptor. Si el mensaje está codificado en un lenguaje que el receptor entienda, el mensaje se recibirá. Es fácil ver esto cuando hablan dos personas. Yo hablo contigo y tú, si sabes español, me entiendes. Pero ¿qué pasa cuando ponemos como receptor a un computador? Pues bien, el computador no entiende nuestro lenguaje, pero sí entiende un lenguaje binario basado en unos y ceros. En este lenguaje, el computador entiende impulsos de corriente, donde 0 es que no pasa corriente y el 1 pasa corriente. Sería como encender y apagar una lámpara. Pero nosotros, los humanos, no sabemos comunicarnos con ceros y unos. Por eso hemos tenido que inventarnos programas que nos permitan comunicarnos con el computador. Una de las primeras en empezar a pensar este tipo de lenguajes fue Ada Lovelace. Ada era una noble que nació en 1815 y fue hija del famoso poeta Lord Byron. Ada era matemática y durante su vida trabajó sobre todo con la idea de la máquina analítica. En realidad era una propuesta de un conjunto de instrucciones pensadas para que una máquina resolviera problemas matemáticos. Ella comparaba su máquina analítica con una máquina de tejer. Una dibuja flores y bordados y otra resuelve o dibuja dibujos algebraicos. Ada se considera una de las primeras programadoras de la historia y a partir de sus ideas se establecieron los primeros principios de los lenguajes de programación. Pero lo que consiguió Ada fue un principio de una gran variedad de lenguajes. El origen de estos lenguajes reside en la necesidad de crear códigos sencillos que podamos manejar nosotros, los humanos, para comunicarnos con el computador. Pero lenguajes hay varios y muy variados y han evolucionado con el tiempo, por eso se organizan en 3 generaciones. Veamos un poquito más sobre estas generaciones. La primera generación es la que se denomina también lenguaje máquina o código máquina. Es el lenguaje que interpreta directamente el computador, ceros y unos. Recordemos que 0 significa no pasa corriente y 1 pasa corriente. Este es el único lenguaje que el computador entiende. Sin embargo, se trata de un lenguaje muy complejo para programar para los humanos. Imagínate, yo no sé hablar en ceros y unos, ¿sabes tú? Por esta razón empiezan a aparecer los lenguajes de programación de bajo nivel. El lenguaje de programación de bajo nivel es un tipo de lenguaje que es un poco más complejo que los ceros y unos, pero también son instrucciones muy atómicas. Estas instrucciones ejercen un control directo sobre el hardware o la parte física del computador, es decir, el teclado o la pantalla. Uno de los ejemplos más clásicos de este tipo de lenguajes es el ensamblador. Sin embargo, estos lenguajes siguen siendo bastante complejos para utilizarse como base para la programación y por eso se empiezan a utilizar los lenguajes que se denominan de alto nivel. Estos lenguajes surgen alrededor de los años 50
y es el tipo de lenguajes que se caracteriza por codificar las instrucciones para un computador de la forma más parecida al lenguaje humano, es decir, a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por ejemplo, este tipo de lenguajes de alto nivel utiliza palabras como if, que en inglés se utiliza para expresar condiciones, o for, que en inglés significa utilizar para repetir varias veces. Entre los programas más famosos de alto nivel encontramos, por ejemplo, el lenguaje C, el C++ o el Java. Y aquí es donde también nos encontramos el lenguaje Python. Python, en realidad, es un lenguaje de alto nivel que nos ofrece una sintaxis muy sencilla y una semántica fácil de entender. Nos permite construir programas capaces de enviar mensajes directamente al computador que finalmente se traducen en unos y ceros. La buena noticia es que todo el lenguaje de programación sigue una estructura muy similar, con una sintaxis y una semántica parecida a Python. Y por tanto, aunque aquí conocerás Python en profundidad, esto te servirá no solo para aprender Python, sino otros muchos lenguajes de programación. Serás mucho más rápido. Solamente deberás comprender su sintaxis y su semántica.